Vamos a leer unos versículos. Estamos hablando de los 4 pilares y estamos todavía en el primer pilar, la santidad. La santidad de Dios y la santidad de aquel que es un hijo de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, en la predicación que dejamos a medias, utilizando la Nueva Traducción Viviente, empezábamos diciendo: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Si tienes la Reina Valera, cambia un poquito el matiz, pero el significado es el mismo. Pero es que este me gusta muchísimo más. Lo entiendo, yo al menos lo entiendo. Yo es que soy un poco corto y a veces necesito otras versiones para entenderlo mejor, la palabra de Dios, ¿no? Y a veces cuando se nos da, en otras versiones entendemos, ¿no? Y este nos está diciendo: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos comprendidos entre el 14 y el 22. Dice así, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 22. Como hijos obedientes, ¿somos hijos obedientes? Ya lo veremos al final de la predicación. Pero si no lo somos, podemos reformarnos. La gracia está, Cuidado, que la gracia existe y la fidelidad de Dios existe. Si no somos obedientes y nos damos cuenta de que no lo somos, tenemos que cambiar. Porque si no, estaremos viviendo en pecado. Y viviendo en pecado no podemos agradar a Dios, ni podemos servir a Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Repito, que esto es importante, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, amén, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. A través de Cristo hemos llegado a creer en Dios, quien le resucitó de los muertos. Y hermanos, aunque hubiese muerto y no hubiese resucitado, vano es lo que creemos. Pero Jesús resucitó de entre los muertos, salvándonos y consagrándonos, y esa consagración nos habla de ser santo para Él, ser apartados para Dios. Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Qué chocante, ¿no? Nos está hablando de santidad y de repente Pablo me habla de la obediencia, que estoy de acuerdo, y me dice: para el amor fraternal no fingido. ¿Es que podemos fingir nuestro amor los unos para los otros? Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Vamos a orar. Señor, queremos presentarte esta palabra, Padre. Queremos que tú nos guíes, Señor. Que tú hables, Señor. Que tú rompas nuestras malas conductas. Que nuestro corazón duro
se convierta en un corazón sensible a ti, que tu palabra nos confronte y que nos ayudes en esta mañana a acercarnos a ti para obedecerte y andar en el temor y tu santidad, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. La vez anterior, el título de la predicación fue una pregunta. ¿Puedo dejar de ser santo? Y lo dejamos sin contestar. Yo veremos la contestación, pero igualmente a la predicación de hoy le he puesto un título nuevo, porque pienso que era más apropiado, y es Mi vida frente a un Dios 3 veces santo. ¡Wow! Y tenemos que recordar un poco, santo, ¿qué es? Es ser una persona muy especial que está pues siempre leyendo la palabra, siempre está ayudando a los necesitados, siempre está haciendo lo correcto, siempre está haciendo lo bueno. Es llegar a un estatus espiritual muy por encima de todos los demás hermanos que conocemos. La palabra santo significa separado. Es la palabra en hebreo kadosh, que significa separado. ¿Separado para quién? Separado para Dios. Si recordáis, vimos que hay 2 tipos de santidad, la que es posicional y la progresiva. La posicional es aquella que cuando venimos a los pies de Cristo, cuando lo recibimos como nuestro Salvador y Señor, esa santidad posicional nos posiciona en Cristo. Y Dios, cuando nos ve a través de Cristo, nos ve santos. Nos ve que nuestros pecados han sido perdonados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, eso es maravilloso, porque lo contrario es, si no estuviéramos posicionados en Cristo, en el momento que Dios viene a nuestra vida, lo que se vería era una persona maldita que necesita ir fuera de la presencia de Dios, porque nos dice que la ira de Dios está sobre aquellos que son injustos, sobre el hombre injusto, todos los días. Pero la gracia vino a salvarnos y nos ha justificado y nos ha adoptado y nos ha salvado. Hermanos, qué maravilloso es eso. Nos reconcilió con Dios. Cristo en su muerte nos reconcilió con Dios y ahora somos santos gracias a Él. Estamos apartados para obedecer y servir a un Dios 3 veces santo. Y eso pasó tal vez que alguien un día nos habló de lo que era el Señor, de lo que eran los caminos del Señor, o tal vez fuimos a una campaña, o tal vez vinimos a una iglesia por curiosidad para ver qué nos contaban, o tal vez porque insistieron y nos llevaron, pues bueno, pues porque nos llevaron y acudimos, ¿no? Pero nuestra intención no era ir, era escabullirnos, pero ahí estuvimos. A lo mejor otras veces fuimos para reírnos o burlarnos, o a lo mejor vinimos por desesperación, o porque estábamos tal vez enfermos y ahí escuchábamos, ahí ponen la mano sobre los enfermos y sanan. Y fuimos como si fuéramos al curandero. O en apuros, o en dificultades. Pero algo pasó, que escuchamos el Evangelio, las buenas noticias, y nuestra vida cambió, sin saber por qué. Cristo vino y abrió la puerta de nuestro corazón, una puerta que estaba cerrada por nosotros. Cristo la abrió y pasó a morar en nuestras vidas y nos hizo hijos de Dios. No es que fuéramos alguien especial, muchas veces hablamos, es que ya en nosotros no estaba nada, nada de nada. Éramos religiosos, éramos malos, estábamos apartados de Dios, pero la gracia vino a buscarnos, hermanos, y eso es maravilloso. No hay mérito ninguno en ti ni en mí. ¿Nos queda claro? Porque muchas veces pensamos que somos buenos o que hemos sido buenos o que nos hemos criado en una familia cristiana. Mira, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y Dios ama y quiere hijos. Mira, Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito,
no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Porque de verdad el Evangelio es locura. Yo me pongo en un papel de antes de saber de Dios, a lo que conozco ahora de Dios, y humanamente pienso, estáis todos locos, incluido el que está aquí. Estamos locos. Hablamos al aire, cantamos y muchas veces esas canciones nos hacen estar en la presencia de Dios y decimos que estamos en la presencia. Pero ¿cómo vas a estar en la presencia de Dios? Aquí no hay nubes, no vemos nada. Pero nuestra alma, nuestro ser se ha llegado a la presencia de Dios. Pero bendita locura aquella que nos hizo ser hijos de Dios. Sigo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Utilizo nueva traducción viviente ahora. Pues la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Vida eterna a través de Jesucristo. Además, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si es tu primera vez que estás en una iglesia, que creemos en Dios, no de una manera superficial, sino de una manera relacional, te invito a que vayas a Él en esta mañana, a que le pidas perdón por tus pecados y dejes que la gracia de Dios visite tu vida y te haga ser un hijo de Dios. Nosotros así lo hicimos, sin darnos cuenta y sin saber cómo ni por qué, pedimos perdón a Dios, pedimos que limpiara nuestra vida y la gracia de Dios nos visitó y nos apartó y nos hizo ser santos en Cristo Jesús. Y ahora somos hijos de Dios. Y nuestra vida como hijos de Dios tiene que dar un fruto aceptable frente a un Dios 3 veces santo. Aunque el diablo y nuestra carne lo que desean es que dejemos de mirar a la cruz del Calvario, que dejemos de mirar el sacrificio de Cristo, que dejemos de mirar los beneficios que ha traído nuestra vida el ser hechos hijos de Dios, que dejemos de mirar lo más importante, Jesucristo. No hay nada más importante que Jesús. No hay nada más importante que nuestra relación con Dios. No hay nada más importante que nuestra dependencia con Dios. Y el enemigo, nuestra carne, quiere que eso no sea posible. Lo que nuestra carne y el enemigo y este mundo nos incita es disfruta de las cosas de este mundo. Satisface esas necesidades que tienen. Y cuando satisfacemos nuestras necesidades, es porque nuestro orgullo es tan grande que empieza a contaminar todo aquello que nos hemos metido y que ha estado guardado por años. Nos contamina nuestras amistades. ¿Tenéis amistades que os contaminen? Sí. Yo tengo amistades que me contaminan. Y se dicen algunos ser hijos de Dios. A mí me contaminan cuando muchas veces hablan conmigo, porque me cuentan cosas que no me debieran contar y yo les digo, mira, no quiero saber nada de esto. No quiero saber nada de esto. He hablado con hermanos que me han ensuciado. No quiero que me ensucien. ¿Tú quieres que te ensucien? ¿Quieres que te ensucien? No deberíamos. Pero nos contaminan. Nos contaminan nuestra familia. ¿Cuántas veces nuestra familia nos empieza a decir cosas, a embaucar? Y aún en familias cristianas, a veces los padres con los hijos, si no haces los deberes, si no estudias, no vas a la iglesia. ¿No vas a la iglesia? Yo prefiero tener un hijo burro, salvo, que no un Einstein que se vaya al infierno. Yo,
Tú a lo mejor prefieres el burro. O sea, yo prefiero el burro, a lo mejor tú prefieres a Einstein. Pero yo prefiero al burro. Que sea salvo para el día de la redención. Tenemos compañeros de estudios, de trabajo, que intentan desviarnos. Y hay temporadas, a lo largo de un año hay temporadas en las que todo esto pasa, pues pasa, ¿no? Están las fiestas que se hacen en Navidad, que se sale a cenar, a comer. ¿Podría un hijo de Dios participar de eso? Mi opinión no te la voy a decir, pero sí te digo lo que dice la Biblia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. El ir se acerca ahora, ya estamos en pleno verano, el ir a lo mejor tan sueltos de ropa, nuestras vestimentas, hombres y mujeres, vestimos pudorosamente, porque eso habla de la santidad en nosotros. Vamos a la playa, ¿es malo la playa? ¿Podemos condenar? No. Lo malo de la playa es lo que podemos ver, ¿no? Entonces, pues intentaré irme a otra zona en donde, pues, mis ojos como hombre no vean, o mis ojos como mujer tampoco vean ciertas cosas, ¿no? Ahora, tú puedes pensar que es radical. Estoy en una iglesia en que el pastor es radical. Me cambio ahora mismo. Pues, si quieres que me equivoco, ven y enséñame con la palabra de Dios. Ahora, si yo te rebato lo que tú me dices con la palabra de Dios, tendrás que creer la palabra de Dios. Porque eso pueden ser ideas mías, pero la palabra de Dios me habla de vivir de una forma casta y santa delante de Dios y de los hombres. Y nuestra alma, me di cuenta que, yo no sé si te pasa a ti, que cuando todas estas cosas, ¿no? Nuestra alma se ensucia tanto, pero tanto, que estamos en un momento dado tan contaminados, tan sucios por el pecado, que el pecar ya no es una lucha. ¿Te está pasando? ¿Te ha pasado? Si te ha pasado, gloria a Dios. Si te está pasando, estás en serios problemas. Y necesitamos la ayuda de Dios, hermanos. Necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. Porque cuando ya pecamos de una manera automática, cuando ya no hay resistencia, cuando ya no hay lucha, cuando pecamos de manera mecánica, estamos dejando la santidad de Dios a un lado. Cuando no ponemos freno a nuestra carne, a nuestros deseos, estamos siendo insensibles a la voz del Espíritu Santo. Hemos arrinconado al Espíritu Santo, le hemos puesto a un lado y no le estamos prestando atención. Y lo que Dios demanda de nosotros es que nuestra mente venga sometida a Dios. Y me gusta mucho cómo esto lo define la Nueva Biblia de las Américas. En 2 Corintios 10:5, la Nueva Biblia de las Américas dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es decir, mi mente tiene que ir cautiva a Cristo. Y cuando no hacemos esto, cuando no llevamos cautivo nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, lo que hay en nuestra carne, cuando no lo llevamos cautivo, nuestra mente empieza a especular y empieza a razonar. Y nos empezamos a hablar a nosotros mismos y nos empezamos a decir cosas. Yo no sé si te está pasando. A mí te estoy hablando desde mi experiencia, ¿eh? Pero yo creo que esta experiencia está reflejada en hombres de la Biblia que vamos a ver un poquito más adelante. Fíjate, yo me empiezo a hablar y me digo, ¿y yo me voy a perder eso? Si otros lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Por qué me lo voy a perder? Si no es nada malo.
Cuando decimos ya si no es nada malo, a mí los pelos se me ponen de punta. ¿Por qué no voy a hacerlo? ¿Por qué? Si está mal, el Espíritu Santo ya me lo dirá. Pero tal vez el Espíritu Santo esté tan constrito y humillado por nuestra manera de vivir que no nos diga nada. Pero yo es que en la Biblia no he visto que diga que esto no se debe hacer. Y porque lo diga el predicador o un pastor o un anciano, no lo voy a hacer. Y empezamos a especular y a razonar para autoconvencernos, para hacer aquello que está en nuestro corazón, aquello que nos gusta, aquello que nos va a deleitar, que por una mirada, que por escuchar, por haber hecho algo, está batallando en nuestro ser. Pero si cedemos, si no hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos dice, estamos yendo en contra de Dios. Y el ir en contra de Dios es pecado. Mira, vamos a recordar Efesios 4, del 30 al 32, nueva traducción viviente. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No entristezcamos al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que estamos viviendo. Sigue diciendo, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de redención. Y sigue diciendo, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras extras, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios lo ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y muchas veces el mensaje del Nuevo Testamento se resume en dos cosas solo. Amar a Dios por encima de todas las cosas y a mi prójimo, en el cual incluye mi hermano, en el cual incluye aquel que no es mi hermano, como a mí mismo. Y si el amor de Dios y el temor de Dios fuera más grande en la iglesia del Señor, nuestra vida sería una vida increíble, hermanos. Una vida llena de bendición. Recordemos, fuimos sellados por Dios con el Espíritu Santo. ¿Y qué ha pasado? Que ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Tenemos que recordar y saber que el Espíritu Santo es sensible a nuestra obediencia o desobediencia, a cómo vivimos y a lo que de nuestra manera de vivir muestra al mundo. Porque nuestra manera de vivir puede honrar o deshonrar el nombre de nuestro Dios. Que podemos contristar al Espíritu Santo, y contristar, tenemos que recordar lo que significa. Significa entristecer, afligir, apagar la alegría de alguien. Es decir, si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, esa alegría que tiene el Espíritu Santo de morar en nosotros como hijos de Dios, lo vamos a apagar. Mira, tú y yo tendríamos que vivir de una manera santa y piadosa, andando en el Espíritu. Pero la mayoría de veces no contamos con la guía del Espíritu Santo. No contamos con que el Espíritu Santo está morando en nosotros y que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Y yo creo que estamos de acuerdo porque lo que acabo de decir lo dice la Biblia. Nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Pero cuando vivimos por inercia, cuando vivimos sin buscar la santidad, cuando vivimos alejándonos de Dios y basándonos en nosotros, eso trae consecuencias en nuestra vida. Se apaga la alegría que muchas veces tenemos. Yo siempre lo he dicho, ha habido un tiempo en que los cristianos, cuando veníamos a la iglesia, siempre estábamos sonrientes, parecíamos tontos, siempre sonrientes. Pero qué bueno era eso, ¿no? Porque eso significaba que el gozo de Dios estaba dentro de nosotros.
Y la verdad es que creo que muchas veces nos volvemos religiosos, perdimos ese gozo, esa alegría, perdemos el gozo de la salvación, perdemos nuestro primer amor. Y tendríamos que darnos cuenta que cuando hemos perdido el gozo de Dios en nuestra vida, cuando hemos perdido el gozo de la salvación, cuando hemos perdido nuestro primer amor, hemos dejado de ser santos para vivir de una manera como nosotros queremos. La cuestión es que me gustaría que pudiéramos darnos cuenta que muchas veces la tristeza que tenemos, la apatía, la aflicción, el dolor, la angustia, las críticas, los chismorreos, el señalarnos, es porque nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado de Dios para hacer nuestra propia voluntad. Y acabábamos la predicación anterior con una pregunta, que era el título de la predicación. ¿Podemos dejar de ser santos? Vamos a ilustrarla con dos personajes. Voy a intentar ser muy rápido. Y si no nos da tiempo, solo veremos un personaje. En Primera de Reyes, capítulo 13, no cal que lo busquéis, nos narra la historia de un hombre de Dios, de un profeta. No sabemos mucho de él, pero lo que sí sabemos es que Dios le dio unas órdenes precisas, le dio un mensaje que tenía que dar delante de un rey de Israel, del rey Jeroboam. Y este hombre, profeta de Dios, obedece y va al reino del norte. Ya Israel estaba dividida en los dos reinos, el del norte Israel y el del sur Judá, y vemos que este hombre va con un mensaje a este rey. Él les pone el mensaje y el rey, cuando escucha ese mensaje, se llena de ira y lo señala y dice prenderle. Y en ese momento, cuando él dice prenderle, su mano, su brazo se secó. Y entonces le pide al profeta de Dios, por favor, ora por mí, ora al Dios, a tu Dios, ora al Dios de Israel para que me sane. Y el profeta ora y ese hombre es sanado. Y hay algo que me llama mucho la atención. El rey queda agradecido al profeta y le dice, ven a palacio, te voy a hacer un regalo y vas a comer y vas a poder descansar. Imaginaos, el rey le está diciendo, ven a palacio, aunque no me ha gustado lo que has dicho, ven a palacio, te voy a agasajar, te voy a recompensar, te voy a hacer regalos por lo que acabas de hacerme. Y entonces, yo no sé si tu mente empieza a especular, yo mi mente empieza a especular. Y si fuéramos en el tiempo actual, dirá, bueno, me va a hacer una transferencia bancaria en la que a lo mejor se me van a quitar mis problemas financieros. Y a lo mejor encima, en vez de ir andando como estoy yendo andando, me regala un bonito coche de los que él tiene y esto es fantástico. Y nuestra mente empieza a especular y a pensar. Pero él tiene órdenes precisas de Dios. Dios le dijo, cuando des este mensaje, no te puedes parar, no puedes descansar. Tienes que volver por el sitio contrario al que has venido y no creas a nadie y vuélvete a la ciudad donde yo te hablé. ¿Y qué crees que es lo que hace este profeta? Porque yo me meto en su piel y ¿sería malo aceptar un regalo? No, no sería malo aceptar un regalo. ¿Era malo comer y descansar? No, creo que os veo con un poco de miedo. Pero es que hay cosas que aun siendo malas no nos convienen. Y una cosa es ceder a nuestros deseos y otra cosa es ceder y obedecer a la voluntad de Dios.
Y él tenía que obedecer la voluntad de Dios. Ceder a lo que Dios le había dicho. No podía juntarse con aquellos que no aman a Dios, que estaban despreciando la palabra de Dios. Porque imagínate, el rey, viendo esa demostración de poder del único Dios, lo que tenía que haber hecho era arrepentirse de su mala manera de vivir y haberse acercado a Dios para que el Dios de verdadero Israel fuera el Dios de ellos. Pero no lo hizo. Y es que la amistad con el mundo, nos dice la palabra de Dios, es que es enemistad contra Dios. Si para nuestras amistades, que es lícito que podamos tener amistades en el mundo, porque podemos tenerlas y podemos hablar de las cosas de Dios, pero yo me pregunto, ¿no? Si cuando yo hablo a una amistad que conozco, ya sea del trabajo, ya sea de los estudios, ya sea de toda la vida, si cuando a mí me ve o a ti te ve a un religioso más, hay algo que está fallando en nuestra vida. Si cuando te está mirando piensa, esta persona es como los testigos de Jehová, como los mormones, como los Hare Krishnas, como los budistas, es uno más, vive una religión más. Si nos ven así, hay algo que falla en nosotros. Porque lo que tendrían que ver es el reflejo de Dios en nuestra vida. Tendrían que ver que somos diferentes y que no procesamos una mera religión, sino que tenemos una forma de vivir que honra y glorifica al Dios de la palabra. ¿Cuál fue la respuesta del profeta? Pues le dijo a este rey, tengo unas instrucciones muy precisas de parte de Dios y las tengo que obedecer. ¡Guau! Gloria a Dios, ¿no? Hace lo correcto. No se deja seducir, no se deja embaucar, como muchas veces nos pasa, que nos dejamos seducir, embaucar por amistades, por las cosas de este mundo, por las personas del trabajo, por las personas de los estudios. Nos dejamos embaucar y cedemos y vamos cediendo en nuestra vida, vamos cediendo en nuestra relación con Dios, vamos cediendo en nuestra forma de vivir y nos hemos dado cuenta que hemos dejado de ser santos. Pero esta historia no acaba muy bien. Hay un anciano profeta de Dios que cuando escucha lo que ha pasado busca a este joven profeta y le miente, diciéndole que vaya a su casa a descansar, que un ángel de Dios le habló para que fuera a su casa a comer y a descansar y que después ya... Cuando leemos, el texto nos habla de un anciano profeta. Pero mira, aquí en el hebreo eso quiere decir mucho más. Porque nos está dando la idea de que era un hombre que sí de verdad había servido a Dios, pero ahora estaba dando las espaldas a Dios, viviendo para sí, no para Dios. Y yo me pregunto, si este fuera de verdad un hombre de Dios, ¿por qué Dios no le habló a él? Estaba mucho más cerca de donde estaba este rey de Israel que el otro profeta de Judá. Estaba mucho más cerca. Cuando nos habla de la palabra anciano, está dando la idea de que este hombre había comprometido su ministerio y el mensaje de Dios. Y esto a mí me da mucho respeto. Me da mucho respeto. Porque como he dicho muchas veces, no hemos como empezado nuestro caminar, es como vamos a acabar nuestro caminar. Y yo no sé si estamos comprometiendo nuestro ministerio. Si estamos comprometiendo nuestra manera de vivir y de ser un hijo de Dios. Si estamos comprometiendo nuestro ministerio, tenemos que parar a pedir perdón a Dios y decirle, Señor, restitúyeme. Por favor, restitúyeme.
quiero hacer tu voluntad. Perdona mis malos pensamientos. Perdona mi mala manera de actuar. Quiero hacer tu voluntad. Restaura mi vida. Porque quiero andar en la santidad de un Dios 3 veces santo. Y mientras el joven profeta, diciéndole que un ángel de Dios me ha hablado acerca tuya, vente a casa. ¿Cuál tendría que ser la prioridad de este joven profeta? Mira, por muy inexpertos que seamos, por muy jóvenes que seamos en nuestro caminar como hijos de Dios, tenemos la guía para no equivocarnos, que es la palabra de Dios. Y este hombre, Dios le había dado una guía. Dios le había hablado directamente para que hiciera una serie de cosas determinadas y que no hiciera caso a nadie y volviera por otro sitio diferente. La prioridad, hermanos, nuestra y de este hombre, este joven profeta, tendría que ser la palabra de Dios. Fíjate, Gálatas 1:8, lo que nos dice en el Nuevo Testamento. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aunque un ángel del cielo venga y me diga lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, esa persona, anatema, significa maldito. Sea maldito. Ni te acerques, ni lo escuches, ni lo oigas. Te va a engañar. Lo que quiere es destruirte. Lo que quiere es tu mal. Porque el pecado, la consecuencia de pecar, es la muerte. ¿Y qué le pasó a este joven profeta por desobedecer a Dios? Aunque fuera engañado. Y podemos decir, es que fue engañado. Pobrecito. Mira, hermanos, ni pobrecito, ninguna otra conmiseración. Si Dios nos ha dejado su palabra, nos tenemos que guiar por la palabra de Dios. Ni que vengan Ángel Meroni, ¿no? Como a los mormones y les trajo otro evangelio, otra forma de vivir la palabra de Dios. No. Anatema. La palabra de Dios es lo que rige. Y este hombre, este profeta de Dios, tenía un mensaje de Dios que obedecer. Ni que se presentara un ángel, ni que se presentara Moisés, ni Elías, ni ningún otro hombre o profeta. Tenía que obedecer lo que Dios le dijo. Si no, era Dios el que se le tenía que volver a decir lo que tenía que hacer. ¿Te das cuenta? Si Dios nos habla, es a quién tenemos que obedecer. Ni más ni menos. Y le sale un león al encuentro cuando está volviendo a su hogar y lo mata. Hermanos, que nos quede claro a todos, así es el pecado. Así es la desobediencia. Lo que quiere es matarnos. Lo que quiere es destruir nuestros hogares. Lo que quiere es destruir nuestras vidas. Lo que quiere es destruir nuestra iglesia. Él quiere destruirnos. Él quiere robar la paz entre los hermanos. Él quiere robar la santidad. Cuando digo Él quiere, estoy hablando del enemigo, por supuesto. El enemigo quiere todo esto y muchas más cosas. Quiere desintegrar tu hogar. Quiere desintegrar tu vida. Quiere que empieces a pensar como un hombre normal, no como un hijo de Dios. Él desea nuestro mal. Y el pecado nos miente, hermanos. El pecado nos engaña, nos seduce, nos embauca. Fíjate cómo es el pecado que utiliza hermanos en la fe. Sí, utiliza a veces a los hermanos en la fe para hacernos caer, para desviarnos de la verdad. Utiliza a falsos creyentes y a verdaderos creyentes para ensuciarnos, para que nuestro corazón se desvirtúe de la verdad de Dios. Y cuando todo eso pasa en nuestra vida, es que hemos dejado de ser santos y de buscar la voluntad de Dios y de creer a Dios. Tenemos que ser santos, como Dios es santo. Vamos a nuestro segundo personaje. Voy a intentarlo darlo muy rápido.
Nuestro segundo personaje pasa en un tiempo en que un matrimonio no podía tener hijos. Su mujer, nos dice la palabra de Dios, que era estéril. Y en el tiempo que pasa esto, el tener un hijo, una mujer, era la manera de realizarse como mujer y de traer bendición a su casa. Esto culturalmente era algo muy importante para la mujer de ese tiempo. Era su realización plena como mujer. Y Dios le sale al encuentro de esta mujer. Él le dice, vas a concebir un niño. Y este niño será nazareo. No nazareno, nazareo. Nazareno es aquel que ha nacido en Nazaret, como Jesús nació en Nazaret. Pero nazareo es otra cosa. Para que lo podamos entender, lo podemos encontrar, lo que voy a decir, en Números 6, del 1 al 21, por si lo queréis apuntar. No vamos a leerlo, pero vamos a ver lo que es nazareo. Es aquel que hacía un voto de consagración a Dios. O que Dios, como en este caso, lo cogía de una manera especial para que fuera consagrado toda su vida para Dios. ¿Tú te imaginas que tus padres te digan, mira, tú has nacido con un propósito, no sabemos cuál es, pero Dios te ha elegido para que le sirvas? Esto es increíble, ¿no? ¿No te hubiese gustado que te hubiesen dicho, no, tú naciste con un propósito de Dios? No, muchas veces decimos, no, todos tenemos un propósito, no. Quitemos especulaciones. Han nacido con el propósito de servir de una manera determinada a Dios. ¿Qué podía ser? Hombre o mujer. No hay discriminación. ¿Qué tenía que hacer esta persona nazarea? Tenía que abstenerse de beber vino, de tomar cualquier producto de la uva, no podía tomar tampoco ni sidra, ni vinagre, ni uvas. No podía tomar nada de eso. No podía cortarse el cabello nunca. No podía estar en contacto con ningún tipo de cadáver. Es decir, te imaginas, mi padre se muere, no podría socorrerlo porque no podía tocarlo, no podría estar cerca de ello porque tenía que estar totalmente apartado, disponible para Dios. No podía tener contacto con ningún ser querido. Era una vida totalmente consagrada al servicio de Dios. Y este hombre fue escogido para liderar y librar de la opresión al pueblo de Israel. Pero desaprovechó su vida, hermanos, agradándose a sí mismo, como tal vez muchas veces podemos desaprovechar nuestra vida agradándonos a nosotros. Yo no sé si te ha pasado, ojalá no te haya pasado nunca, pero muchas veces el Señor viene a nuestra vida, nos salva y empezamos nuestro caminar cristiano, y en nuestro caminar cristiano pues jugamos con el mundo, flirteamos con el mundo. Estamos con un pie en las cosas de Dios y con otro pie en nuestros deseos carnales. Claro, eso nadie lo ha hecho de aquí, ¿verdad? Qué espirituales que sois. Todos en un momento dado hemos hecho eso. Y si lo estás haciendo, por favor recapacita. Lo mejor de tu vida es consagrarla a Dios. Lo mejor que nos haya podido pasar es que Dios se haya revelado en nuestra vida y nos haya apartado para Él, hermanos. Las cosas que están a nuestro alrededor son superfluas, pero la eternidad y estar con nuestro Señor es para siempre, es eterno, no hay calificativo. Este hombre destinado para gobernar y guiar a Israel perdió el tiempo, como muchas veces nosotros lo hemos perdido. Y que Dios nos ayude. Y hermanos, que Dios nos perdone, sinceramente, que Dios nos perdone por desaprovechar un tiempo.
el cual tiene que ser para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. ¿Sabéis ya quién es, verdad? No creo que haya duda. Fue Sansón. Mira, lo primero que nos dice de Sansón es lo que dice en Jueces, no cal que lo busquéis, Jueces 14 del 1 al 3. Es lo primero que nos dice de Sansón. Que ve a una mujer filistea y se enamora de ella. Empezamos bien, ¿verdad? Hemos empezado bien. Pero hermanos, que nuestra vida muchas veces es así. No nos enamoramos de una mujer filistea, pero nos enamoramos de otras muchas cosas que están a nuestro alrededor. Y en Deuteronomio 7:3 pone, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y hay otros versículos también que nos dice que los hijos de Dios no podían tomar mujer que no fuera de Israel, así como la mujer o el hombre. Pero viendo toda esta vida de este increíble hombre, me da la sensación que no le importaba mucho la ley de Dios. Que lo único que le importaba era el deseo que crece en su corazón. Y cuando damos rienda suelta a los deseos que batallan en nuestra alma, llega un momento que es tan irresistible que no podemos decirle que no, que tenemos que ceder porque hemos alimentado tanto nuestros deseos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos. Hemos alimentado tanto un deseo tan irresistible que no podemos decir que no. Pero Dios nos dice que hay que saber decir no, porque Dios quiere que seamos santos. Y Sansón le dice a sus papás, papis, he visto una chica del 1 al 10, 12. Y los padres, supongo, si a mí me dijeran eso, yo diría, ostras, ¿y de qué tribu es? No, es filistea. ¿Ah? ¿Filistea? Vamos a ver lo que dicen sus padres. Porque a veces yo he escuchado, bueno, ¿estás conociendo a alguien que no es cristiano? No te preocupes. Cuando escuché esta frase por primera vez, bueno, se me cayó el alma. No te preocupes. ¿Es buen partido? ¿Es buen mozo o es buena moza? ¿Qué tal de platita? ¿Bien? Pues te casas con ella o con él y ya después lo conviertes. Yo pensaba que el que convertía era el Espíritu Santo. Al menos eso es lo que leo en la Biblia, que da convención de pecados el Espíritu Santo. No sabía que los hombres teníamos esa facultad. Si lo llegamos a saber, ¿no? Pero qué barbaridad tan grande. Mira lo que hacen sus padres. Jueces 14:3. Sus padres entonces le preguntaron, ¿por qué tienes que elegir como esposa a una mujer de esos filisteos que no conocen a Dios? ¿Es que no hay mujeres en nuestro pueblo o entre los demás pueblos de Israel? Pero Sansón insistió, esa muchacha es la que me gusta. Vayan a pedirla para que sea mi esposa. Vaya. ¿Te das cuenta? Vayan a pedirla que la quiero para mí. Un hijo que está mandando a sus padres. Y a esto lo llamaría yo el consentido Sansón. Un hombre que está diciendo a sus padres lo que tienen que hacer. Y aunque esto, hermanos, nos dice la palabra que esto venía de Dios, creo que Sansón era un tanto consentido. Porque en una familia israelita los padres son los que tienen la última palabra. Generalmente los matrimonios eran concertados, no eran los hijos los que elegían. Raras excepciones pasaban, pero
con una filistea, con una persona que no pertenecía al pueblo de Dios, de ninguna manera. Y la palabra nos recuerda en Éxodo 20:12 que la obediencia a los padres trae bendición, pero la desobediencia a los padres trae maldición. Vamos a ver qué es lo segundo que hace Sansón. Pues lo segundo es que al final Sansón se sale con la suya, va a pedir a la muchacha. Y va por el camino, y en Jueces 14:6 dice que sale un león. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios, Jueces 14:6. Y el Espíritu del Señor cayó sobre él y lo despedazó como se despedaza a un cabrito. ¡Wow! El Espíritu Santo vino de una manera tremenda sobre él y no le dio miedo el león, sino que lo despedazó con sus manos. Después pasan varias semanas y Sansón quiere hablar con su prometida. Y caminando hacia esa parte de Filistea, pasa por el mismo lugar donde había matado a ese león y donde lo ve, se había creado una colmena. Y Sansón tiene hambre. Tiene tanta hambre que va y coge de la miel de esa colmena, coge parte del panal. ¿Qué es lo que no podía hacer un nazareno? ¿Qué es lo que no podía tocar Sansón? Ningún muerto, sea hombre o animal. ¿Y qué es lo que hace Sansón? Desobedece a Dios. Llega el desposorio y su prometida, que no sabemos cuál era su nombre, la forma de la celebración era pues reunirse durante 7 días, pues en ese tiempo era habitual hacer enigmas, ¿no? Y la gente se distraía con enigmas, enigmas podríamos decir como adivinanzas o acertijos, ¿no? Y según la costumbre, le traen a él 30 varones filisteos que llegan a la fiesta, porque era la costumbre de allí. Van esos 30 varones, están en esa fiesta, en ese desposorio. ¿Y sabes lo que pasa? Que Sansón empieza a relacionarse con aquellos que son enemigos de Dios. No sé si nos damos cuenta, pero Sansón lo que está haciendo es hablar el mismo idioma que ellos. No estoy hablando del idioma filisteo, estoy hablando del mismo idioma que muchas veces la gente de este mundo habla y con la cual no tendríamos que relacionarnos. Porque hay gente con la que sí que podemos y hay gente con la que no podemos relacionarnos. Y él era uno más en esa fiesta, teniendo que ser diferente. Y tú y yo muchas veces somos uno más en las fiestas de este mundo, teniendo que ser diferentes. No nos importa si tenemos que bailar en una discoteca, no nos importa si tenemos que darle una calada a un pitillo, no nos importa comprometer nuestra vida delante de Dios y delante de los hombres, no nos importa. Pero a Dios sí le importa, porque Dios quiere que tú y yo seamos santos. Y empieza a flirtear con el mundo. Y eso, hermanos, trae consecuencias. Al final, la boda se tuerce. No voy a explicar por qué se tuerce, pero se tuerce y al final no se casa. Bueno, casándose, su mujer se la dan a otro y entonces pasa lo que pasó. Si queréis, Jueces 14, es increíble la historia de Sansón. Y la cuarta cosa que encontramos de Sansón es que en un momento dado tiene relación con una prostituta. ¿Os acordáis cómo se llamaba esa prostituta? ¿Cómo? ¿Cómo? Sin miedo, Dalila. Muy bien, Dalila. Pero ¿sabes lo que hace esta mujer? Le vende por dinero. Lo vende. Consecuencia del pecado. Consecuencia de no andar en santidad. ¿Y qué es lo que le pasa? Que lo cogen los filisteos y le sacan los ojos. Una vez rapado, porque la fuerza la tenía en el pelo como voto nazareo, le sacan los ojos. Lo esclavizan, dando vueltas a un molino. Mira, el versículo más triste
uno de los más tristes que podemos encontrar en la Biblia, define la vida de este hombre. Define lo que le pasó. Dice, y le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó el de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero fíjate lo que dice, pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. Él no sabía que el Señor se había apartado de él. Y de verdad que a mí esto me da miedo, hermanos. No está diciendo que vaya a perder la santidad, ¿eh? O sea, la santidad, la salvación. No está diciendo eso. Pero hay momentos en los que el Espíritu de Dios se aparta de nosotros para que volvamos otra vez a buscarle con todo nuestro corazón. Para que nos sintamos tan mal y tan necesitados que vayamos de rodillas a buscar el rostro de Dios. Yo no quiero que eso me pase. Me pasó una vez en mi vida, como estoy seguro que muchas veces habéis podido pasar en algún momento así. Y no quiero que me vuelva a pasar. Porque para que esto nos pase es porque empezamos a flirtear y a jugar con este mundo, sin pensar que nos trae consecuencias. Y mira, si Dios no tuviera gracia, ni fidelidad, ni misericordia, nos habría quitado a ti y a mí la vida más de una vez. Ah, no, yo soy muy bueno. Pues si piensas que eres muy bueno, eres una persona muy mala por pensar que eres muy buena. Porque bueno solo es Dios. Y bueno somos cuando Dios nos ve a través de Cristo. Si no, no somos buenos. Mira, en el tiempo de los jueces se caracterizaba por una frase. En aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Eso caló, yo creo que caló en la mente de Sansón. Soy un hijo de Dios, pero yo a mi manera, yo voy haciendo lo que quiera. Y esa es la mentalidad, creo que muchas veces de nuestro tiempo, de nuestro vivir, que vivimos sin orden, que vivimos haciendo lo que nos parece, que no respetamos las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Que muchas veces, como miembros, no nos dejamos pastorear. Yo puedo decir que junto con los ancianos soy uno de vuestros pastores, tal vez el pastor principal, pero ¿os dejáis pastorear? A mí no me pastorea nadie, solo el Señor. ¡Aleluya! Pues te va a caer una buena. Porque Dios ha puesto hombres para guiar a su iglesia. Y si no nos dejamos pastorear por los hombres, ¿cómo nos vamos a dejar pastorear por Dios? ¿No te das cuenta que simplemente eso es rebeldía? ¿Vas de por libre haciendo lo que quieres? ¿Amas el ser visto, reconocido, el participar en las cosas de la iglesia, pero no acatas la autoridad de la iglesia? Espero que no seas así, porque eso describe a un alma altiva, rebelde, que solo acepta una autoridad y no es la de Dios, es la tuya propia. Todos tenemos que dar cuentas ante Dios. Todos damos cuenta los unos a los otros. Y cuando nos hemos apartado de la santidad de Dios, cuando estamos como en el tiempo de Sansón, que cada uno hace lo que le parece, es un tiempo en el que muchas veces veo las cosas mal. No sé si te ha pasado, yo creo que en la vida todos hemos pasado por experiencias, ¿no? Y hay veces que cuando yo me aparto de Dios, cuando no vivo en la santidad de Dios, todo lo veo mal. ¿Es verdad? Todo lo veo mal. Me molesta lo que cantan. Me molesta cuando tocan el piano, cuando tocan la guitarra. Qué alto está. Uy, la batería ya no digamos.
Me molesta todo, me molesta hasta que el pastor se ponga en la puerta y me salude, hasta eso me molesta. Claro. Y empezamos a hablar mal, a criticarnos, a murmurar, a señalar a los líderes, metiendo cizaña, criticando. Mira, con mucho cariño y respeto, porque somos hechos conforme a la imagen de Dios. Quiero decirte que si un hermano de esta iglesia te habla mal de otro hermano de esta iglesia, no le escuches. No le escuches. Porque si le escuchas, estarás pecando contra Dios y contra tu hermano. Claro, muchas veces escuchamos cosas, ¿no? Porque a lo mejor, voy a poner Edwin, que está aquí, que siempre lo tengo a mi hermano para ponerlo como ejemplo. Edwin empieza a hablar, pero es que Lourdes, que está a mi derecha, es muy pesada. No la aguanto, repito una y otra vez. Y me chilla. ¿Qué tendría que hacerle yo? Decir, sí, no te preocupes, Edwin. Eso pasa en las mejores familias. Tendría que decir, no, Edwin, no me cuentes nada. Ves y habla con ella. Porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. No, yo no quiero saber nada. A no ser que sea un problema grave, que hayan hablado. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ves? Y haz las paces con tu hermano. Haz las paces. ¿Qué es lo que es bíblico? Mira, yo tenía un buen amigo. Creo que aún lo tengo. Durante un tiempo estuvo obrando mal. Y Dios tuvo que decirme, o eres amigo suyo, o eres amigo mío. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Eres amigo suyo o eres amigo mío? Y yo tuve que decidir. Y tal vez tú tengas que decidir en esta mañana. Porque cuando escuchas crítica o murmuración, la iglesia se destruye. Porque creemos mentiras del diablo. Porque cuando no hay relación personal, sino que es una relación a uno, a dos o a tres bandas, es obra del diablo. Y yo tuve que decidir, y espero que tú decidas hoy, o estás a favor de Dios, o estás en contra de Dios. Y yo tuve que decidir, y aunque pudiera perder mi amistad con esa persona, yo decidí estar a favor de Dios. Y tuve que hablar con esa persona y decirle, o esto se habla hoy con el pastor, porque si no lo haces tú, lo haré yo. Y esto hoy se acaba. Y ese problema se acabó ese día. Se habló con el pastor y la situación se restauró. Ahora hubieron consecuencias, pero la situación se restauró. Y la armonía y la santidad volvió. ¿Qué es lo que debe pasar en la iglesia de Dios? Volviendo al punto de partida y finalizando ya, a veces sí, Dios se aparta de nosotros para que nos volvamos a Él de todo corazón. Y Sansón lo hizo de una manera egoísta. Y es lo que muchas veces nos pasa cuando nos hacemos amigos del mundo. Llaman a Sansón para que los divierta en la fiesta del dios de los filisteos y Sansón, de ser el hombre utilizado por Dios, de ser el hombre escogido por Dios, pasó a ser un payaso. Es lo que le pasó a Sansón y muchas veces no pasa a nosotros. Aunque Dios cuando llama, hermanos, es para siempre. Y aun teniendo que ser un gran hombre de Dios, Sansón tan solo fue un hombre común. Pero mira, quiero recordar un versículo precioso del escogimiento de la vida de Sansón. Cuando habla con su mamá, le dice, he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo,
Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño, nazareo a Dios desde su nacimiento, será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Sansón nunca perdió la salvación. No vivió bien, pero no perdió la salvación. Fue escogido por Dios desde el principio de su nacimiento hasta el final de sus días. Desde el día que nació Sansón hasta su último suspiro fue de Dios. Es increíble la misericordia y la fidelidad de Dios, de verdad. Vamos a acabar, porque Dios es un Dios de pactos. Y pactó. Y aunque la oración final de Sansón es un tanto chunga, porque no hay arrepentimiento ni búsqueda de Dios, sino que solamente pide venganza. Sansón dice una cosa tremenda, porque cuando se refiere al Señor Jehová, como lo llama, se está refiriendo al Dios de pactos. Se está recordando a Dios. Dios, tú hiciste un pacto conmigo, yo no lo hice contigo. Tú lo hiciste conmigo. Ayúdame ahora a vengar a mis enemigos. ¿Eran enemigos de Sansón? No, eran enemigos de Dios. Pero Dios es fiel a sus pactos. ¿Cómo no dar gracias a Dios, no, hermanos? ¿Cómo no tener unos momentos de buscar a Dios para darle gracias a Dios por su fidelidad? Porque nos has escogido y porque nos ha hecho santos. Que Dios nos ayude, si estamos desobedeciendo a Dios, a obedecerle. Si estamos viviendo con una doble moral, a tener una sola moral. Pero a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Acabamos con un cántico. Con ese último que hemos cantado, ¿quieres ser salvo? ¿No? De toda maldad. Hay poder. Porque, hermanos, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en esa sangre para salvar, restaurar,